Carlito Verdugo, don Carlos, amigo desde Viña del Mar, Jorge Sepúlveda Aysén. ¿Cómo estamos, distinguido maestro, en las cosas que Bueno, van sucediendo en el mundo y aquí en Chile? sí, bueno, de nuevo me alegra poder conversar contigo. Claro, echo de menos también a nuestro amigo Carlos hoy día, Cantero. Sé que no pudo estar, pero me encantaría de todas maneras conversar contigo, como siempre, algunas de mis impresiones, algunas de mis inquietudes, eh, y, y, también quizás eh, algunas aprensiones sobre cómo viene el futuro político para este país a mediano plazo, ¿no? Así que contento de poder conversar contigo desde este nivel que tú le das a estas cosas, que no somos autoridades, ni tampoco nos damos de expertos, ni de personas, digamos así, que tenemos la verdad en el bolsillo, sino que, como tú lo estás haciendo muy bien, de ciudadanos responsables todavía, a pesar de que algunos nos hemos retirado de la academia, un tanto de la política, de algún modo, pero yo creo que si estamos en esto es porque queremos seguir siendo ciudadanos responsables, y eso significa participar en la polis y poder por lo menos decir algunas cosas que se deben decir a aquellos que nos quieren escuchar. Así que yo, como siempre, conversar contigo, sabiendo el esfuerzo que tú estás haciendo, bastante exitoso por llevar a cabo un proyecto que yo entiendo que es importante, que tú estás haciendo de ser una voz ahí también en Aysén, y demostrar que hay otras voces, ¿no? No necesariamente las voces, incluso que tenga que necesariamente militar en partidos políticos, sino la voz de un ciudadano de Aysén, empresario como tú eres, que le has dado toda tu vida también a la educación. Así que eso es una conversación es una conversación ciudadana para el que quiera escucharlo. Eso mismo, tú lo has planteado, creemos y estamos convencidos que podemos, si bien no sustentamos a lo mejor una discusión extremadamente exitosa o tener los medios de comunicación públicas abiertas, pero estamos convencidos que las redes sociales hoy día nos ofrecen una plataforma única, ya que bueno, para llamar la atención, ¿sabes? Mira, en la camisa, de repente la gente más llama la atención por la música que por la vestimenta, y bueno, uno tiene que adecuarse, porque si no ven con corbata, la gente reacciona en forma contraria. Entonces, hoy día es un mundo diverso, y No, y eso... tú aprovechas muy bien la instancia. Yo te iba a mencionar, a lo mejor no en este momento, pero creo que es parte de las inquietudes, de las inquietudes. Eh, yo no sé si independiente de eso o con pura sincronía. Tú me enviaste también un texto, el Mercurio me llega los fines de semana, no sé si la columna que enviaste tú de Barken, no sé de cuándo es, pero pone de manifiesto algo que tú hiciste muy bien en un TikTok que yo acabo de ver unos días atrás, que quería comentarlo después contigo también. Yo creo que hay algunas inquietudes hoy en día sobre lo que yo llamaría informalidad poco política, digamos, o yo diría informalidad irresponsable, ¿no? A la luz de los cargos que uno tiene, que ostenta, y es cuando uno dice, mire, el respeto a la dignidad del cargo. Bueno, hay varias maneras de dignificar un cargo, ¿no? Y eso es ser consecuente, ¿no? Tú y yo, tú has sido director de campus, yo he sido también decano en un tiempo, y habían ciertas formalidades que había que respetar, ¿no? Yo normalmente no me pongo corbata, pero cuando había una graduación o la visita de alguien, especialmente amigos del extranjero que nos visitaban, yo me ponía corbata, ¿no? Porque quería dar una manifestación de que sí soy informal, pero sé cuándo tengo que ser formal, ¿no?
Y eso es una cuestión de respeto a los que nos visitan, ¿no? No es, yo creo que ser parlamentario, y aquí estoy criticando para todos los lados, si mi crítica tiene valor, ¿no? Yo creo que ostentar un cargo especialmente político requiere de una seriedad, ¿no? Cuando la gente piensa que esa seriedad se debe perder porque es mundana, porque de alguna manera esa formalidad ha servido para despreciar a otro o para establecer diferencias odiosas. Claro, uno puede correr por los pasillos del Congreso, incluso alguna vez con el torso desnudo, porque alguien podría decir quiero mostrar la desnudez de la política chilena. Bueno, eso yo no estoy acostumbrado ni me acostumbraré nunca a eso, por las consecuencias, ¿no? Hay momentos en que uno tiene que ser formal y su informalidad se la guardará para otro momento, pero cuando alguien pide formalidad y al mismo tiempo tiene acciones que no son propias de tu estatus como presidente o como ministro, estamos en un problema. Yo creo que las formas siguen siendo importantes y hay que mantenerlas, ¿no? En fin, por decirte algo, pero creo que tú me vas a relatar algo que ha pasado hoy día, que lo podemos usar también para conversar. Pero yo te felicito, ¿no? por usar el TikTok y todos los medios para expresar tus inquietudes. Es que, mira, bueno, una parte de expresión de las inquietudes, segundo, son sincronicidades, como planteabas tú, que de repente me llega una idea, me llega, no ando obsesivo con ella, y como que algo se apoderara de mí, empieza a escribir, y la largo, y es tan secuencial. Me ocurrió con el tema de la actitud de este niño, del Boric, varias veces, y como que hay una descripción, y después ya busco el entorno, porque no puede, es más entretenido colocarle una música, es más entretenido colocarle una dinámica, un entorno, pero después lo que me llama la atención, lo que tú planteaste, es que no es que estar adelantado, sino, y tampoco que yo esté buscando validación, ¿ya? Sino es fruto de mi experiencia, mi lectura, lo que veo, lo que siento, estos registros acásicos que siempre te planteo, o mi relación con ese Dios, con aquella conciencia, pero después ves que estoy avanzando, a los 2 o 3 días hay algo similar escrito, no sé si me entiende, entonces eso me dice, oh, wow, estamos bien, estamos en la corriente principal, y esto está impactando y está creando reacción, y la gente que está validada, porque en mi caso no me interesa validarme, sino ser yo, está tomándolo y prácticamente fue un punteo de lo que había dado en TikTok. Eh, y eso me agrada porque significa que estamos incluyendo para bien, para abrir las conciencias, para hacerle a la gente reacciones, que no tenga miedo al cambio, que no tenga miedo al pedir la destitución de este personaje, por razones mentales, razones que nos está haciendo daño, razones, porque aún hay mucho miedo en ese sentido de los políticos, que también me planteé que es una mafia, que pueden públicamente estar no en acuerdo, pero privadamente ya, compadre, ¿cómo nos repartimos la torta? ¿Ya? Porque dependen de eso y no saben hacer otra cosa. Se comportan igual que la mafia. Entonces se dividen los sectores, tu derecha, tu izquierda, ya tengamos, y son cosas inconscientes, pero este es mi espacio, yo lo tomo, no te metas tú. Y el otro le dice, pues nos acostumbramos y entregamos los cargos, o permitimos que entren a la administración pública otros amigos, operadores. Es toda una cuestión que la gente ya se está dando cuenta. ¿Ya? Y el papel, a mi modo de ver, el papel mío, y me imagino que el tuyo, es exponer estas situaciones, ya fruto ya no de análisis teórico, sino que son reales, y lo estamos viendo ante la exposición, cómo se está manejando la situación de la Constitución 2.0, cómo les incomoda a los colectivos cuando uno los expone, ¿ya? Y ese es nuestro papel. O sea, yo al amparo de un gran filósofo, usted, maestro, yo voy abriendo mi mente y dando el mensaje. Bueno, lo que te iba a plantear, bueno, antes de eso, déjame una pequeña... Mira, creo que sería interesante en algún momento recordar
a lo mejor cuando estemos con Carlos también, y tú, repasar un poco esta actitud de una figura histórica, aunque hay a veces ciertas dudas, que para mí y para muchos filósofos contemporáneos, incluyendo, perdona que siempre saque a mi maestro Karl Popper, era como un ejemplo del filósofo, ¿no? Y ese es Sócrates, que no dejó ningún escrito, como sabemos, pero ahora Platón parece que lo hace hablar a través de sus obras. ¿Y cuál es el rol importante e incómodo para mucha gente de Sócrates? Es el cuestionamiento, especialmente aquellos que dicen creer saber, ¿no? Por y ya sabemos, y especialmente en el sur, yo por lo menos sé, alguna experiencia tuve no muy agradable de encontrarme con tábanos por ahí en Puerto Montt. No sé si salen en enero o en febrero por un tiempo, pero de repente entendí más literalmente lo que significa un tábano, alguien que no te deja tranquilo. Ahora, los tábanos lo hacen sin pensar, uno diría de acuerdo con su naturaleza, pero en el caso de Sócrates, bueno, era una adopción de lo que él pensaba que era la tarea de alguien que se sabía los límites de su conocimiento y que lo que trataba de hacer era mantener a los ciudadanos de Atenas, digamos así, abiertos a la crítica y atentos, ¿no? A que no te dijeran cualquier cosa. ¿No es cierto? Y un hombre que no reflexionaba no merecía tener esa condición. Entonces, yo creo que lo que tú, yo y otros podemos hacer es parte de esta obligación. Si alguien dice lo que dice Jorge o lo que dice Carlos molesta a alguien, la pregunta que hay que hacer es ¿a quién molesta? ¿No? Porque, claro, uno puede molestar al que hace injusticia o al que está cometiendo actos que no son correctos contra ti o contra la sociedad o tu familia. Así que yo creo, Jorge, que tú, más que yo, hoy día, está haciendo ese trabajo y Sócrates no le pedía permiso a nadie. Y lo importante, la tarea de él era lo que hacía. Y hubo gente, y habrá gente ahora que también nos escuchará y a través de lo que tú o uno pueda decir se sentirá interpretado y a lo mejor le dan ganas de hacer lo que tú haces. Yo creo que necesitamos muchos Sócrates hoy día en la sociedad chilena. Uno no basta, ni dos tampoco, ¿no? Eso. Perdón, ahora que yo te interrumpí, pero es que quería, como te digo, reconocer lo que tú estás haciendo. Es parte de ser persona, de ser un hombre, reflexivo y crítico. Bueno, uno lo hace, en mi caso, es como una carga. Si no lo hago, me vuelvo incómodo. Es como una espina en la carne, te lo digo. Si Eres, no como eres como los profetas del Antiguo Testamento, de un Jeremías, ¿no? De estos que tenían que denunciar, si no, se morían, ¿no? Exacto, es una cosa así, guardando las dimensiones, pero quizás los profetas eran así, eran molestar y ser tábanos e indicarle el rumbo y guardar silencio cuando las cosas estaban bien. ¿Para qué criticar, no es cierto, o argumentar contra alguien si lo está haciendo bien? Cuando alguien lo está haciendo bien, o razonablemente bien, o no hay maldad, déjalo tranquilo, pero porque no va a tener a nadie de sus cercanos que dependen de él, que sufructan de él, que de su trabajo dependen, se sustentan, que sus recursos, asignaciones u honra dependen de él, no le van a decir nada. ¿Ya? Entonces yo creo que tiene que haber personas del sistema, no necesariamente de la oposición, porque hoy día la oposición también veo que realmente se entregó, y perdón la expresión, se abrió de pernas, hay un negociado detrás para hacer en la sobrevivencia lo que te plantea, se prostituyó. Ahora, en términos generales, lo que pasó hoy día, creo que fue hoy día, no ayer, llegó el niño magallánico acá, a cual yo tengo un desprecio muy grande, no puedo concebirlo de otra manera,
porque ya tengo ya la estructura mental, tengo como toda la figura, qué es lo que hay, cómo piensa, qué es lo que hace. Si lo hace en público, me imagino cómo lo hace en privado y cómo lo tiene que estar sosteniendo distintas personas internamente, que su cargo depende de ellos, de él. Entonces dicen, ya, bueno, aquí está, es oro falso, pero mantengámoslo acá, ya, porque también depende de él, mis ingresos, mi plata, y un buen vivir que no voy a tener en ningún otro lado. Entonces tiene que estar conteniéndolo a cada rato, pero cuando se le arranca la moto, eh, se crea un drama muy grande, incluso dentro de la filtración de una grabación del Ministerio de Relaciones Exteriores, hacen mención justamente que de repente al final hacen mención implícitamente a él, que por algo le dicen el loco y hace las cosas de repente totalmente tontas y locas y los deja mal parados. Ahora vino ayer, llegó a la región de Aysén, el Magallánico, que le gustan las copas de los árboles, y tuvo reunión con los alcaldes. Y lo tuvo en un salón, 10 alcaldes de la región, un salón 5x5. ¿Ya? Y los alcaldes expresaron, digamos, que son autoridades electas también, que son los reyesitos, digamos, de cada comuna, que querían un lugar más grande, más amplio, de acuerdo a su dignidad, lo tuvieron. Y Luperciano Muñoz, quien es alcalde de Chile Chico, lo conozco años, una persona bastante directa, ya no anda con rodeo, eh, es muy oficioso, es una persona muy creativa y hace las cosas, no mide riesgos, sino más bien mide beneficios para su comunidad, por lo tanto es jugado. Y creo que de repente trató al Magallánico, lo trató por su nombre, Gabriel. Se ha emputecido, este personaje lo reta, y le dice, tráteme como presidente, ¿ya? Tráteme con la dignidad que merezco, tráteme, bueno, no es que no le quede otra alternativa, sino ya asumió la protocolaridad del alcalde, ya es presidente y todo, pero para mí es una situación muy grave, no la de Luperciano Muñoz, sino que alguien te exija, deme respeto, conserve mi respeto, lo mismo que pasó en la Cámara de Comercio de Santiago, ¿ya? Me merezco respeto. Y el respeto y la lealtad y los conceptos de dignidad es algo que tiene que fluir en forma natural. Yo no puedo respetar a alguien que no respeta a la comunidad ni a Chile. No puedo ser leal con alguien que no es leal primero consigo mismo, con su familia, con su forma de vida, sino más bien es leal con una revolución que anda dando vuelta a cada rato en su mente, va cambiando, eh, y realmente hay un serio drama interior en su comportamiento, en la forma errática, en la forma de vestir, en la forma de comportarse, en la forma de transmitir un mensaje, pero ni siquiera profundo, muy liviano, cambiante. Entonces, ¿qué respeto, qué dignidad nos da a nuestra nación cuando está ofendiendo a la comunidad judía, donde está ofendiendo a Estados Unidos en reuniones, donde llama la atención que no hay nadie que presente y está al lado el John Kerry, se mete en la política peruana criticando, siendo que ahí fue validado por la misma constitución lo que pasó con el expresidente Castillo. En fin, es una persona que tiene conectado la boca con el trasero, ¿ya? Y eso no nos va a llevar a ningún lado bueno. Y allí aquellos que lo soportan, digamos, y que están allí conteniéndolo, no sé si será por la patria o por su pega, pero debe ser muy desagradable el despertar con él y que de repente empiece en revoluciones, ¿ya? Porque hay indicios que es consumidor permanente no solo de medicamentos para su tratamiento obsesivo compulsivo, sino drogas, ¿ya? Y otras cosas que en el fondo él mismo ha reconocido que las hace. Un niño de pecho, que es lo que nos está indicando que 35 años, 36 años no es digno, y debemos aumentar también la exigencia para un futuro presidente sobre los 40 años, con experiencia, con ingeniería, ojalá con posgrados, porque eso no es discriminar, sino eso es simplemente levantar los estándares y que nunca más vuelva a ocurrir algo así en Chile. Mira, Jorge, yo en eso voy a estar en acuerdo contigo y en desacuerdo de algunas cosas, como suele suceder entre amigos que piensan. Mira, no solamente mi desacuerdo contigo
va a ser que a veces a lo mejor eres demasiado duro con alguien que es, no sé si mitad, pero seguramente que es responsable de las conductas que tú mencionas y describes. Pero al mismo tiempo, cuando uno mira la historia chilena, y son personas como yo que hemos vivido por lo menos más de 70 años, y los presidentes que yo conocí cuando era niño, yo tengo bastante edad ya, nací en el 43, pero en la calle Blanco, en Valparaíso, cerca del Mercurio, por la calle Esmeralda, yo vi a Ibáñez, ¿no? Con la escoba, ¿no? Y parecía un tipo, ya había sido antes, entiendo, presidente medio, puede ser dictador militar, lo que fuera, pero lo vi allí, vi pasar también y discutir en esos tiempos por la presidencia a tipos como Bozay, que nadie se acordará aquí, radical, ¿no? Vi, pude escuchar y luego vi cómo gobernó el presidente Alessandri, ¿no? Y las cosas que se podían hacer en ese Chile, que sí yo echo de menos, era el Chile real, donde algo había allí en ese Chile que tenemos que recuperar, porque siempre hay que recuperar las cosas buenas del pasado, ¿no? Así como cuando la gente te dice, oye, no, hay que dejar atrás el pasado, son los mismos que antes decían hay que recuperar la democracia, ¿no? Así que evidentemente que hay cosas del pasado que hay que recuperar. Y entonces a mí lo que me preocupa realmente, no soy sociólogo, pero como ciudadano es, ¿qué pasó cuando Alessandri iba de su departamento a La Moneda y había discrepancias, pero no eran discrepancias violentas, ¿no? Entonces yo vi discutir lo vi en Playa Ancha haciendo su campaña a Alessandri. Bueno, uno diría, yo también conocí al presidente Frei, qué estatura, qué manera de comportarse. Yo no sé, seguramente que tenía rasgos personales en su casa, con sus amigos, que uno podría, pero era el presidente. Lo mismo uno diría, concordara o no con Allende, que uno podría decir que a lo mejor se tomaba algunos tragos, pero también se tomaba como en serio lo que le había costado 4 elecciones. ¿Ah? Claro, tenía compostura, se tomaban en serio lo que significaba ser un senador de la República. Y entonces podía de repente haber uno como los Palestros con sus bigotes y salirse un poquito de madre, pero justamente se destacaba por eso, porque había un respeto constitucional. Esas cosas sabemos, no nos vamos a meter en ese examen, pero yo diría que si nos fueran nos saltáramos a los que han sido elegidos, especialmente a un partido político, que nos dijera, bueno, después, ¿qué pasó con Edwin? Y después, ¿qué pasa con los que vienen, ¿no? Con el hijo, con Arturo Frei, Tagle, y después, bueno, Lagos, ¿no? Más allá de algunas cosas que uno también diría, el uso del dedo, que era más bien retórico, ¿no? Yo recuerdo que él dijo algunas cosas que después estaba equivocado, las puedo decir en otro momento, pero que nunca reconoció, pero tenían como cuando la gente dice, es un estadista, ¿no? Pero era gente que había hecho una pega política, que hablaba idiomas, que eran profesionales. Y cuando llega Bachelet, bueno, también, y Piñera también, más allá de su metida de pata, y a veces andar con los 33, aquí estamos vivos, ya no conozco si eran 32 o 30. Y allí ¿por qué quiero llegar a esto? Porque Piñera era un tipo que se había doctorado en Harvard, ¿no? Había hecho una carrera académica interesante, hablaba inglés, así como la Bachelet que hablaba alemán, inglés. A mí me daba mucho orgullo cuando
esta gente, tú y yo hemos aprendido inglés, yo estudié 4 años en Estados Unidos, uno en Inglaterra, hacer el valor de eso. Uno se sentía bien. Okay, podría no gustarle la Bachelet, pero tenían sustancia, ¿okay? Y más allá de los errores. Entonces, súbitamente cuando estaba Piñera, vemos que hay mucha gente que hoy día pide respeto, que no le tuvieron al presidente Piñera, ¿no? Era sencillamente también por el tonto Piñera, no sé si dirían el loco Piñera, el ridículo Piñera. Cuando alguien que está dedicado, aunque sea dirigente estudiantil, hace eso, y después, por razones que nunca entenderé, bueno, un poco la entiendo, pero muy sorpresiva, cuando una misma persona dice 6 u 8 meses antes, a lo mejor en un rato, realmente yo considero que honrado del actual presidente decir yo no voy a presentar, no estoy capacitado para el cargo. Bueno, oye, yo creo que él nunca pensó que iba a ser presidente, no tan luego. ¿Quién lo coloca ahí de presidente? Perdónenme, pero tenemos que hablar. El pueblo chileno. ¿Por qué hizo eso el pueblo chileno? Yo diría a veces a lo mejor por humillar a los políticos tradicionales, elegir a esta persona que había hecho una tarea que yo se la aplaudo como dirigente estudiantil, pero ya eso era otra cosa y tenía que haber madurado más, ¿no? Pero termino con esto, así como en Estados Unidos me agarré yo la cabeza cuando llegó un Trump, ¿no? Yo soy becario Fulbright. Había respetado mucho a Estados Unidos, su manera de hacer las cosas en política, era realmente como un ejemplo. Y de repente eligen a un tipo como Trump, ¿no? Entonces yo me desilusioné, te digo, del pueblo norteamericano. Realmente nunca pensé, los 4 años que estuve allí, la gente que conocí en la universidad, que iban a elegir a alguien como él, con, con, con la manera que tenía de hablar de las mujeres, por favor. Yo cuando él dijo algo que no voy a repetir aquí sobre lo que podía hacer con ciertas partes íntimas de las mujeres, yo digo, se fregó, aquí las mujeres no votan por él. Oye, yo creo que un gran voto fue femenino. Entonces, tú te agarras la cabeza, pero para volver a Chile. Mira, yo creo que el actual presidente se encontró con un cargo, ¿no? Realmente. Y eso se ve porque todo el mundo ahora dice y reconoce, no tenía equipo. Y como dice la Biblia del perro que vuelve al vómito, vomitó a los políticos de la concertación. ¿Cuántas veces yo lo escuché hablar contra ellos? De estos los 30 años, estos que habían traicionado al pueblo. Y termina gobernando con ellos porque la realidad es mejor que las palabras. El tipo no tenía equipo. Y aunque le haga mucho empeño, hay algo que se llama experiencia política, administrativa, que no se tiene. Entonces, para devolverte la palabra, mira, para mí, yo diría, el pueblo norteamericano que votó por Trump, a eso yo los critico. Como son personas, a lo mejor no lo voy a despreciar, pero debiera decirle que me han producido una gran desilusión de su madurez política en esta toma de decisiones políticas. Y lo mismo me pasa a mí aquí en Chile. Yo realmente no puedo decir que le trato de, no sé si le tengo, no puedo decir que le tengo lástima, pero sí me da como algo así como preocupación por el cargo que se echó encima este joven Boric. ¿Okay? Yo creo que el pueblo chileno, yo diría, en un acto también de nuevo de inmadurez o de castigar, dime tú, después de ver gente en la oposición, un Heraldo Muñoz, por decirte a alguien, ¿no? O hablarte de un pesado como el Insulza. Chile tenía pesos pesados
por decirte, y fíjate, estoy nombrando gente que no son totalmente de mi agrado, por buscar allá a la izquierda. Y aparece por favor. Entonces, alguien es, no sé qué grupo, las coincidencias hicieron que este señor Boris esté aquí y le quedó el cargo muy grande. De todas maneras, yo personalmente lo trato como presidente y si alguna vez él quisiera que yo lo tratara en alguna conversación así y me equivocara, yo solamente le recordaría y le diría, me encantaría que usted al decano de Derecho, que usted ayudó a expulsar cuando se tomaron la escuela de Derecho, yo conozco esa, ¿cómo usted se refería al decano de la época? Entonces, ¿qué respeto tuvo usted por las instituciones? La toma de la escuela de Derecho era un acto nefasto. Que usted lo pueda justificar, entonces queda incapacitado, inhabilitado después para hacer estas cosas. Entonces, si alguien me dice, pero el presidente le puede exigir que le diga al presidente, por supuesto. Y entonces, y el presidente puede decir, mire, a veces una pobladora, a lo mejor me dice por mi nombre, pero es una pobladora, yo quiero que me traten así horizontal, y a ella no le digan nada, pero a usted le voy a exigir. Bueno, el presidente tiene la obligación de exigir eso, y yo si fuera alcalde le diría, y usted se va a referir a mí como señor alcalde. Termino con lo siguiente, es como también hay que ponerse un poco de acuerdo. El que pide un trato por la investidura no puede tener techo de vidrio, porque, claro, porque aunque es legalmente adecuado, el tipo ha mostrado antes que no cree en eso. Entonces, mira, termino con algo de la universidad que tú y yo conocemos. Yo cuando era decano y era rector Aldo Valle sacó su tesis conmigo, ¿ok? Y me decía, porque después estuvimos en algunas cosas interesantes, me decía Carlos, y yo le decía Aldo. ¿Okay? De repente, Aldo llegó a ser rector de la universidad y nos encontramos en el consejo académico. Y entonces yo dije, porque siempre soy así, tú me conoces que yo voy de frente, ni me atemoriza ni me compra. Una vez él me dijo, Carlos, en el consejo. Y yo de vuelta, por supuesto, le dije, Aldo. Y hubo personas como que me miraron, como diciendo, y alguien después me dijo, oye, pero es el rector. Y le dije yo, pero ¿sabes qué? Si él me dice Carlos, yo le digo Aldo, porque él me colocó en una situación informal. Pero si él me dice profesor Verdugo o decano, entonces yo le digo rector. Si alguien en un ambiente no respeta lo que debe respetarse, entonces me invita a mí. Bueno, entonces cada vez que Aldo me decía Carlos, yo le decía Aldo. Y cuando me decía profesor Verdugo, yo le decía rector. Pero para que quedara clarito que él no me iba a tratar de cualquier manera, y si quería seguir las reglas formales, entonces me decía profesor Verdugo decano. Y ahí yo le decía rector, ¿no? En fin, entonces, yo creo que estamos en un problema aquí en Chile, tú lo dijiste muy bien y también lo dice Walker en esta columna que tú me has mandado. Aquí hay algo que se rompió, que es cierto tipo de convivencia y formalidad política en Chile, es como un jarrón. Sí, a lo mejor lo pegamos, pero aunque le pongas pintura, ¿no? O lo que sea, está trizado. Y somos, todos los que hayamos ayudado a trizarlo, somos responsables. Con lo cual, en ese sentido, en que yo discrepo de ti, que yo pienso que de todas maneras no te haría mal, porque lo importante son tus argumentos y a veces tenerle un poco más de respeto, no como presidente, ¿eh? Sino que sencillamente como persona humana, recordando que tú eres cristiano también, y uno tiene que mostrarle
el amor al prójimo, quien sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te diría que tu mensaje es muy potente, amigo mío, pero cuida que no, sigas, no lo sigas a ellos en esta manera de tratar. Yo creo que tus críticas, como las mías, y en esto yo creo que siempre vuelvo a meter aquí a Popper, ¿no? Cuando alguien dice algo, uno critica lo que dijo, independiente de las personas, porque si no te acusan de ad hominem. Ah, estás atacando a las personas. Yo creo que uno puede atacar la acción y lo que dice, pero si tú me permites, yo diría que lo único que discrepo contigo es que son personas, eh, eh, tienen muchos defectos y a veces no son culpables de estar haciendo tan mal las cosas. Es como si a mí me nombraran, no sé, eh, eh, instructor de esquí. Entonces, yo no sé qué haría con eso. Mi problema sería aceptarlo, a lo mejor por necesidad me diría, mira, tengo que trabajar en algo, pero sería muy irresponsable, ¿no? Pero el que me nombró es tan responsable como yo si lo aceptara, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que discreparía contigo no son en tus críticas, sino que yo creo que tienes que ser un poco más amoroso nomás con él como persona, para mostrarle que tú eres distinto a él. Mira, retrucándote el primer tema, él fue fruto de las circunstancias, porque acuérdate que iba con Hadwe, era acompañante más de Hadwe en la lista, era para acoplar más, y fue Hadwe el que cometió los gravísimos errores durante la campaña, donde mostró claramente su inconsistencia, su odio, lo que quería, se mostró como era, ¿ya? Sí. Y allí quedó como consecuencia él versus Kast. Entonces ahí el país que ya venía polarizado, ¿no es cierto?, decidió no darle el espacio a Kast, cosa que yo celebro, que trato de imaginarme a Kast post pandemia y el tema de la constituyente hubiera trastocado, porque el castigo de la constituyente, el rechazo fue también a la gestión del Magallánico, ¿ya? Te voy a explicar después por qué lo desprecio tanto, para que tú me entiendas estructuralmente. Eh, y, y la sincronicidad o los eventos que ocurrieron es lo mejor dentro de lo peor que pudo haber ocurrido a Chile, ¿ya? Porque probablemente el 5 de septiembre, con Casa a la cabeza, otro mundo hubiera sabido, existiría otro mundo donde los pueblos originarios te podrían cuestionar cualquier proyecto, porque dentro de las normas que se establecía era no solo a nivel territorial, sino a nivel de su macrosistema, sus creencias. Si ellos pensaban que estaban unidos al norte a un proyecto minero u otra cosa que para ellos generaba una disonancia en su ecosistema místico, en su macromundo, podían oponerse. Era una cuestión monstruosa, no solo en eso, sino en múltiples cosas más. Eso para aclararte, digamos, de la emergencia o lo emergente de este personaje. Hacer una Segundo, consulta, te puedo hacer una pregunta nomás sí, aquí. Dime, sí, ¿fue cierto o no, para ver las responsabilidades, que cuando estaba Jadwe versus el actual presidente, hubo ya, gente de derecha que votó, yo escuché eso, ¿no? Que ya, votó por Boris, o por el presidente Boris, para que no saliera de candidato Jadwe. sí, es ¿Tú verdad, escuchaste? es Entonces, verdad, es verdad, es verdad. que era una maniobra política, está bien, yo también lo que yo no quería era que fuera Jadwe, porque yo conozco por doctrina y en acción, pero especialmente por doctrina el marxismo, así que a mí me parecía que salga Boris era mucho mejor, si fuera a salir, nunca pensé que Exacto, bueno, Jadwe, eso fue verdad. Ojo, eso fue una estrategia de distensión. En la guerra se usa mucho en la distracción, ¿ya? bueno, El engaño o deception, ¿ya? El distractor, fuegos artificiales para otro lado. Pero el otro lado, tú no me pidas que yo pueda tener conmiseración
amor cristiano, amor profundo, amor filial a aquello que nos quería llevar el 5 de septiembre. No me pidas amor filial a un Jadwe, a una Caro Cariola, a una Camila Vallejo, que para mí, y yo te lo planteo, para mí son simplemente avatares de demonios. Son personas realmente malignas como personas, ¿ya? No solo en su actuar político que lo vemos, sino internamente, su proceso, la forma o lo quieren imponer, ¿ya? Nos va a traer muchas muertes, ¿me entiendes? Hay muertes activas y muertes pasivas. Muertes activas son por revolución, guerra civil, por mandar a asesinar, por así decirte, o perseguirte, y la pasiva es cuando la administración y la gestión ya empobrece un país, y por ese empobrecimiento la gente deja de tener salud, deja de tener las operaciones necesarias, deja alimentarse de forma decente, los viejitos dejan de tener esos cuidados necesarios y mueren antes. No me pidas respeto, amor filial por aquello que es pecaminoso por su ser internamente, que es algo diabólico. No puedo, no, ¿me entiendes? Va más allá de mi nivel de tolerancia, ya descubrir lo que querían hacer, lo que hicieron el 18 de octubre, la trama bolivariana en Latinoamérica, y lo que quieren y hacer de nosotros, una sola latinoamericana, una sola moneda, desintegrar el sistema, el modelo económico, empobrecernos para ellos, gobernar por largo tiempo y solamente permitir sacar lo que se puede hacer de los recursos naturales para seguir sobreviviendo en esa casta. Aún teniendo petróleo, fíjate, en Venezuela, ha empobrecido el país porque no ha permitido, no tiene esa capacidad de interpretar que el petróleo no sale solo, sino necesita ingeniería, necesita discernimiento, necesita mantención, prevención, necesita los mejores personas, las mejores empresas para que mantengan el proceso y ese recurso, ya que por último le permita que sea ellos y lo que sobra a la gente, pero ni siquiera eso. Entonces, no me pidas, yo soy creyente en Cristo, creo en la salvación personal, creo en un mundo maravilloso, pero pregúntate, Cristo, cuando fue al templo, pescó una huasca, una vara y azotó, ¿no es cierto?, a los mercaderes, o cómo mandó y transformó, ¿no es cierto?, a los mismos, cómo exhortaba a los maestros de la ley, o cómo a sus mismos discípulos le decía, ándate Satanás de acá, ¿no es cierto?, por no entender su relación con aquello. Entonces de repente tenemos esa confusión de que ser cristiano significa dar la mejilla, la otra mejilla, después no te quedan mejillas, el trasero, el otro trasero, y después vamos y perdona 77 veces. Eso son metáforas, ¿me entiendes? Comprender. Pero en esta vida real no me pidas que a nivel de persona, ¿ya? A nivel de integridad, quizás pídeselo eso a su papá, a su mamá, a las personas más cercanas, lo que entendieron, pero para el cargo que está, la responsabilidad que tiene sobre la salud, sobre la vivienda, sobre el desarrollo económico, sobre el empleo, sobre el bienestar de una comunidad, dejando que entren, ¿no es cierto?, delincuentes del extranjero. ¿Cuánta mortandad está trayendo eso a diario en muerte, en narcotráfico, por su pasividad, ya consciente de que ellos son parte de su primera línea, son parte de esa estrategia, son parte del tren de Aragua, o los trenes que queráis llamarlo, que se están tomando Chile. No me pidas, por favor, que tenga un ápice de respeto sobre una persona que jamás debió haber llegado en ese cargo. Perdona no. Que sea tan... No, me parece muy bien, porque déjame decirte, para quien no escuche, porque a veces también cuando yo digo algunas cosas puedo ser malinterpretado. No, yo no te pediría, no te estoy pidiendo eso porque yo tampoco te puedo juzgar. Solamente lo que te digo es que cuando veo la responsabilidad compartida, te digo, de alguna manera, del pueblo chileno que lo eligió, de una persona que a lo mejor supo que no podía ser presidente, pero de repente lo instalan. Yo lo que te digo es que
no lo puedo juzgar yo personalmente, pero a lo mejor tú sí, incluso sobre su capacidad. Aquí te diría yo no sé si él está en pleno juicio o en plena capacidad, o como dicen, en pleno juicio y conciencia de las cosas que debe hacer en su cargo. ¿Okay? Entonces, en ese sentido yo digo que de todas maneras, como es el presidente de los chilenos, eh, bajo ciertas circunstancias, yo le daría el respeto. Pero si ahora tú me colocas, porque ahora yo me voy, yo dejé de ser cristiano, ¿no? Así que me voy al otro lado. Dicho esto, de que si yo estuviera en la universidad y él viniera y me dijera, en ese caso, profesor Verdugo, yo le he dicho presidente. ¿Okay? Por la investidura que tiene, porque se la dio, por el juego democrático, que equivocado o no, es el presidente democrático. ¿Okay? Ya. Ahora, pero vamos ahora, como dices tú, al mundo real. En ese mundo real, yo tengo muy claro que los enemigos de una sociedad abierta, popperiana, liberal, libre, son los partidos marxistas. Y todo pensamiento socialista, pero especialmente marxista clásico. Y si tú quieres, incluso el Partido Comunista, que yo creo que hasta hoy día en Chile, hasta donde sé, no ha renunciado a la tesis de la dictadura del proletariado, cosa que ellos históricamente la ejercieron en Europa y ya sabemos. ¿Okay? Si me pregunta a mí desde un punto de vista político, ellos son, y fíjate que lo que voy a decir aquí, hay gente que dice adversario. No, yo diría que son mis enemigos. ¿Okay? Son para mí enemigos de la democracia. ¿Okay? Así lo siento realmente. Eso es, ahora, y eso es. Ya, entonces, ahora viene el problema. Si alguien me dice a mí, no importa por qué sean tus enemigos, yo digo ahí no importa por qué sean mis enemigos. Me importa su pensamiento y su acción y los combatiré pacíficamente y se aceptan las normas, digamos, y que tenemos democráticos, y con toda la violencia que sea necesario si ellos no lo respetan. Eso es, si tú me dices a mí, bueno, y en ese caso, digo, estoy hablando del presidente, de entrar en una cierta cordialidad mínima. Yo no estoy tan seguro de eso de Boris, por eso no lo quiero catalogar así, pero a mí no me cuenten cuentos. ¿Okay? No me contaron cuentos antes. Por ejemplo, yo pienso que realmente el presidente Allende quería pasar a la historia como un presidente que llegara a instaurar el socialismo, que en teoría la izquierda dura, comunista y marxista, sabía que no podía darse, que era acceder al poder total a través de una vía democrática. Yo fíjate, cuando me preguntan de Allende, yo digo, yo creo que él tenía esa idea. Y se metió con las personas equivocadas porque eran los que lo eligieron. Entonces, estos otros, históricamente yo los conocí vivito y coleando, cuando tienen el poder, y casi el poder total, como yo lo vi en las universidades, en otros lugares, ¿no? No me pierdo. ¿Okay? Entonces, ser democrático para mí, yo creo que lo he dicho antes, la democracia es un medio, no es un fin. Es un medio para tener una sociedad que yo puedo describir como una sociedad abierta, liberal, donde se garantiza siempre el derecho de los ciudadanos a la crítica, donde los gobiernos tienen que irse bajo condiciones periódicas, digamos, en elecciones libres, donde hay instituciones que permiten defendernos de cualquier tiranía, etcétera, etcétera. Y si alguien quiere distorsionar eso, a mí, aunque esté viejo, me va a encontrar donde sea, porque tenemos un compromiso también nosotros, ¿no? Con la defensa de la libertad y la democracia. En los términos reales,
Si alguien realmente me dice a mí, mire, como estamos ahora en Chile, vamos a elegir parlamentarios, a lo mejor yo tengo una minoría, después tengo una mayoría, este mismo juego me permite a mí, con todos los partidos que hay hoy día y tanto parlamentarios de distintas posturas, de repente evitar una crítica porque me uno con unos chicos, porque después estos chicos van a encontrar. Esa es desgraciadamente la manera como ha sobrevivido este gobierno, que no es mejor, como se dice, dijo Churchill, pero el menos malo. Entonces, en eso quiero terminar con lo siguiente. A mí, igual que a ti, lo que me sigue molestando aquí en Chile, en lo político, es como lo que está pasando con el clima. Yo creo, y no sé qué decirlo, menos mal que yo estoy viejo, ya hice mi vida. Yo creo que no va a haber una vuelta muy rápida, a lo mejor ni posible, a esta actitud cívica que yo te digo cuando veía a Alessandria, Frei, el mismo Allende y otros por las calles y todo demás, ¿no? Hoy día y recuerdo esto, creo que había sido una ministra, creo que era del presidente Piñera, donde va a hablar y una niña viene y le tira un vaso de agua. Yo ahí, ¿sabes lo que esperé? Es que desde el Parlamento para todo el mundo pidieran la expulsión de esa niña del liceo y un rajar vestidura de todos los partidos. Pero había mucha gente que decía, está bien, pues se lo merece. ¿No? Es un gesto, una niña que muestra su... Cuando eso pasó piola, porque pasó piola, si tú te recuerdas, más allá de esto no se debe, yo creo que ahí me enfrenté yo con una situación que sigue empeorando, donde se rompieron ciertas cosas y la gente se queda callada y nos hacemos cómplices. ¿No? Entonces, para terminar esta parte, de nuevo, cuando yo digo que yo creo que el cargo le ha quedado muy grande a Boris, creo que de todas maneras ha mostrado cierta habilidad también política para poderse, lo que vomitó, comérselo ahora trayendo a la izquierda que le da el sustento. Es eso solamente, pero como yo te digo, no soy cristiano, vivía, solamente te diría, me permite una cosa, yo creo que esto puede interesarle a quien nos escucha para ver el diálogo, ¿no? Mira, hay que tener cuidado de todas maneras, y perdona, lo digo yo por viejo, ¿no? Y amigo tuyo. Mira, yo recuerdo, y aquí te hago un desafío bíblico. Cuando yo estaba en el pedagógico en los años 68, aparecieron por el pedagógico de Playa Ancha los famosos cristianos para el socialismo. Con un sacerdote, ya me voy a acordar que era un cura obrero, ya me voy a acordar cómo se llamaba. Pero recuerdo un profesor mío, no sabiendo que en ese tiempo yo era cristiano, yo era testigo de Jehová, conocía muy bien mi Biblia, andaba a todos lados, y este caballero, que era un gran profesor de filosofía medieval, admiraba a Camilo Torres. ¿Y quién era Camilo Torres? Un sacerdote colombiano, ¿te acuerdas? Que estaba de acuerdo con la guerrilla. Ajá. Y él en una clase me dice, cuando yo le digo que la violencia no es parte del cristianismo, él, y por eso me acordé, y lo voy a corregir, y si no, corrígeme tú, él no pudo hacerlo por lo menos, a ver si tú, me dice, acuérdese cuando Jesús entró al templo, ¿no? Y azotó a los mercaderes en el templo. Y yo le dije, mire, primero, si fuera cierto lo que usted dice, era por una razón teológica, ¿no? Religiosa, porque Jesús nunca azotó a los pudientes ni a las clases opresoras, como usted quiera llamarle, de Judea o de ese tiempo. Y segundo, le dije yo, muéstreme usted en la Biblia que él azotó a los comerciantes
porque la Biblia que yo tengo, y la saqué, pues, le voy a leer, le dije, ¿no? Aquí dice que derribó las mesas. En ninguna parte dice que azotó a, a los mercaderes del templo. Con lo cual yo solamente le quería decir, si Jesús ejerció violencia fue por razones religiosas, la violencia fue contra los muebles y no contra las personas, porque si no, uno no entendería muy bien lo que Jesús te decía sobre cómo amar al enemigo, etcétera, etcétera. Así que en eso yo, solamente por el ejemplo que tú, que tú pusiste sobre el uso de la violencia, porque, bueno, el ejemplo que usaste a mí no me pareció el más feliz, por esto nomás que me queda de esos tiempos, porque yo creo que no azotó, pero ahora voy a darte la razón en lo siguiente. ¿Quién es el que dice, serpiente, raza de víbora, sepulcro blanqueado? ¿Qué manera de tratar a los fariseos, a los saduceos, o a quienes él pensaba que estaban distorsionando el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo? Con eso se cumplía la ley, todavía me acuerdo. Y mira la manera en que trata a unos seres humanos, serpiente, raza de víboras, sepulcros blanqueados, lindos por fuera. Uno dice, oye, ese Jesús, vamos, Carlos, y acuérdate, el otro Jesús no he venido a traer paz sino la guerra. He venido a poner a padre contra hijo y a hijo. Claro, cuando yo leía esas cosas no me calzaba con el otro Jesús tan, incluso algunos decían medio, no sé por qué decían medio femenino, medio suave, que amar y que aquel. Pero cuando uno ve eso, dice, claro, era una rabia y una violencia verbal justa por causas religiosas. Con lo cual solamente uno puede mostrar, porque eso es lo que me ha pasado a mí, no sé también a ti, Jorge, que cada vez que vuelvo a releer y a meterme en cosas religiosas, estoy leyendo el libro de McCulloch, Historia de la Cristiandad, así de grueso, sobre la evolución del cristianismo y todas las brutalidades que han hecho los cristianos en general, y las cosas magníficas. Claro, cuando yo te digo algunas cosas con esta claridad, ¿no? Así que sí, tú puedes tener una ira parecida a la de Jesús, aunque sea a lo mejor por causas distintas, pero sí puedes tratar serpiente, ¿no? Sepulcros blanqueados, no sé, de corbata o por fuera. Así que aquí ahora estoy de acuerdo contigo. Yo, ¿qué te voy a decir? Creo yo que hay que tener cuidado, porque hay gente que a lo mejor, en vez de escucharte, puede decir, hacerte un tucuoque, y tú también. Él trata así a la gente, y tú también. Pero la diferencia que lo que yo hago es porque lo siento del alma y no por una razón religiosa. Tú sacaste el tema, tú que dices ser cristiano, tú me sacaste ese tema, entonces yo en base a ese tema yo tuve que contraargumentar. Y sobre ese tema tampoco yo argumento que ser quiero, ni tampoco yo usar por eso, simplemente está usando como contraargumento ya para demostrarte, oye, si tú me sacas eso con respecto a él, pero yo no me estoy justificando con él, yo no necesito esa argumentación para ni siquiera validarme, sino lo que yo estoy expresando, lo que te dije, mira lo que iba a hacer, lo que pretendía él y sigue pretendiendo hacerlo. Mira lo enfermizo, y como ciudadano tengo todo el derecho, digamos, de apuntarlo, porque a él tú le pagas tu sueldo, él debe rendir accountability, o sea, rendir cuentas sobre lo que está haciendo. Y si uno no lo hace, el Congreso no lo hace. Este papel debería tenerlo el Congreso, ¿ya? Los parlamentarios, pero nadie se atreve, ¿ya? Eh, porque hoy día estamos en una sociedad, mira, contradictoria, porque en lo que debe ser expuesto para el honor, la honra y la expresión pura, porque esto es expresión pura de ira, que ni siquiera es santa, sino frente a un factor de calidad que requerimos en estos momentos cruciales de Chile y del mundo.
Pero a eso quiero añadir que la sociedad, efectivamente, la que hacía tu mención, ya no va a volver a ser como era antes, cambió sus paradigmas estructurales profundos, tal como la Edad Media al Renacimiento, y el Renacimiento a la era industrial, y de la era industrial a la era del conocimiento. Hoy día ya es una sociedad radicalmente distinta. Lo digital, las modas que ocurren en Corea, se adopta acá, las modas, digamos, rápidamente, LGBT, el ser binario, los derechos de la minoría sobre la mayoría y de la mayoría que pueda emitir un comentario sobre a minoría, te lo hacen libre. Entonces, la única forma ni siquiera es usar agresión, porque aquí lo que estamos usando son argumentos eh, que no tengo ninguna escuela en particular para definir cuáles son mis argumentos. Más que nada mis propias ideas que le estoy tratando de dar forma de un esqueleto sistémico, porque si tú me dices cuál es mi relación más profunda, es el pensamiento sistémico y el pensamiento de lo complejo, ¿ya? Y que lo estoy construyendo y agregando los músculos para darle vida a través del discurso, a través de los argumentos, ¿ya? Eh, que al fin y al cabo todos tienen una razón de ser, el incluir, el indicar, no volcar mis odios ancestrales sobre algo, sino indicando, hey, lo estás haciendo muy mal y no estás llevando al precipicio, no estás llevando a la división, no estás llevando a lugares que nadie quería, ¿ya? Y va por ahí. Y esas cosas no se pueden plantear hablando con amor, con ternura. Tú tienes que darle un énfasis con el carisma, con el vestuario, con lo que hay, con la música. Tienes que hacer tus propios fuegos artificiales porque yo no tengo colectivo ya para ir a tomarme con 1 millón de personas detrás de la moneda o paralizar. Lo único que tengo es el Zoom, Internet, mi voz, mi experiencia, mi lectura ya y reflexión que en el fondo es muy reflexivo día a día que se esté mandando cada cagada todos los días. Entonces, y la gente está inerte y se acostumbró. O sea, no sé cómo le llamas tú cuando el síndrome de Estocolmo, o sea, cuando un esclavo llega a gozarse que su amo le pegara porque por lo menos existía. No sé si hay un término de allí de que la gente, por último, no sé, al final sientes que es parte de algo más grande, aunque no es grande aquello, sino es una mediocridad tremenda, pero es dispuesto a cegarse, a cerrarse el oído y tapar su boca con tal de decir, oye, si yo aposté por él, yo creía que iba a ser mejor, mientras sus ojos ven que se le está reduciendo su presupuesto, su canasta familiar, su vida, y ya no puede tomar vacaciones, no puede ahorrar, le subió su tasa de interés para pagar el dividendo, pero aún así permanece impávido, silencioso. Creo que en la historia humana hay varios hechos repetitivos que no sé, será un síndrome de que el rehén, digamos, al final sale justificando al captor o que el esclavo al invasor le rinde pleitesía y cauterizó su conciencia de manera de no sufrir más. No sé cómo No, podría claro, llamarla eso. ya, pero mira, eh, yo agradezco este espacio para conversar contigo porque significa que yo digo algo, pero después de escucharte puedo eh, cambiar un poco el enfoque, pero como siempre no quiero ser tan pesimista a pesar de que yo creo que las cosas no van para bien, pero hasta este momento todavía me queda cierta fe. Déjame decirte en qué. En la antigua convención, porque yo te dije que yo voté por apruebo, y cuando vi la monstruosidad que salió de allí, ya desde el comienzo yo te dije a ti que iba a ser por el rechazo. Ni siquiera antes de leer era por el método, el medio que se estaba utilizando. Cuando por un 62% mandamos ese monstruo al tarro a la basura, y yo me alegro mucho de que algunos intelectuales que no se fueron cuando debieran haberse ido, y lo digo acá para que me quiera escuchar, ¿no? Agustín Esquella, el señor Baza, profesores de la universidad donde yo estaba,
¿Dónde quedó todo ese intelecto comprometido con una cuestión como de triunfar? Ellos tenían que en algún momento, especialmente Agustín Esquella y otros, por la fama merecida en general que tienen, con cierta brillantez y todo lo demás, él tenía que haber rajado vestidura y haberse ido de ahí. Yo creo que pensaron el honor que tenían todos estos intelectuales, también puede ser Atria y otros de todos lados, que eran intelectuales y estaban allí en este rol histórico de darle una nueva constitución política al país. Y perdona, bueno, de todas maneras voy a cuidar las maneras. Se le dio una patada en el trasero, cosa que no estaba para mí muy clara, pero de repente este mismo pueblo chileno que mete las patas para haber elegido a este presidente, en un momento determinado, algo, son iluminados, a lo mejor alguien nos cuida, alguien diría la Virgen del Carmen, no sé qué cosa. Mira lo que les pasa. Y hoy día, y este sujeto que hay que reconocer, porque hay que reconocer, te digo, lo negativo y lo positivo. Cuando yo veo lo que me da cierta fe, o sea, menos zozobra, es ver 24 rostros hoy día de los expertos. La mayoría de ellos, y hay que tener cuidado con esto, porque no es garantía siempre, con posgrado aquí, posgrado allá, doctores, abogados, expertos, y yo eché de menos que entre los expertos, esta idea que los expertos todos tienen que ser abogados, me parece repudiable. Yo creo que ahí algunos tenían que haber pensado, bueno, serán abogados, otros que sepan algo también de arquitectónica valorativa sobre una constitución. No hay nadie de filosofía, si tú te fijas. No hay algún profesor de filosofía, algún académico, digamos así, del área de las humanidades. Si tú te fijas, son casi todos abogados, creo que hay, y se dice, hay uno que no es abogado. Bueno, pero eso te muestra, de todos modos, que fíjate que ahora hay 24 personas que por sus distintas posturas políticas, pero por su formación académica, parecen darnos una cierta garantía de que no vamos a tener la misma operación inaugural anterior con bombo, con pito, con gente vestida de lo que fuera, gritando y todo. Yo creo que más allá de que no va a ser lo mejor, no, recuperamos un poco de racionalidad discursiva. Y entonces lo que ahora queda es que los otros miembros, ¿cuántos son? ¿50? De los consejeros. 50 más un porcentaje de los pueblos originarios. Puede ser 2, 3, 4. Okay. Tengo como una conjetura educada que no van a ser como los otros. No va a aparecer uno que se dice que está enfermo del cáncer o una mujer que se viste de no sé qué, la tía pacuchi, lo que sea, y otro que llega con un rinoceronte o vestido. Yo creo que esa farándula la repudió el pueblo de Chile en general, excepto algunos jóvenes y otros que creen que esa es la manera de transformar una sociedad que es como destruyendo esta normalidad burguesa o este respeto inadecuado. O sea, aquí lo que se trata es de romper, ¿no? Hay que avasallar el sistema desde... Mira, yo he escuchado a esa gente en la misma universidad, los conozco muy bien hace mucho tiempo, y tienen su rol también a veces para subvertir un poco el pensamiento, mover las cosas, pero es como cuando uno le pone ají a la comida, un poquitito sí, pero mucho es un desastre, ¿no? Entonces, y son valientes, y los anarquistas tienen mi respeto cuando dicen ciertas cosas también contra el gobierno, pero yo he recuperado, fíjate ahora, mi confianza en estos expertos, ¿no? Porque van a tener un diálogo, o sea, se van a poner a hacer algo que ojalá que no sea puramente formal, porque no es tampoco lo que parece que quieren algunos chilenos.
pero he recuperado, fíjate, mi confianza. Y entonces lo que hay que tener cuidado aquí, esta expresión que tú conoces, norteamericana, de no botar en la bañera, botar el agua, pero no botar al niño. Hay que botar el agua de la bañera, pero no botar el niño. Y entonces yo creo que aquí el niño es la imperfecta, pero mira el mundo y vas a ver que no puede ser sino así, imperfecto sistema político que tenemos. Tan diverso y por lo tanto va a ser poco práctico y va a causar problemas cuando hay muchas voces. Y también el otro extremo, cuando hay un partido único, olvídate, a lo mejor cuando hay dos o tres grandes, ¿no? Eso va a ser responsable, en fin. Pero yo he recuperado, fíjate, mi confianza en que por razones, no te digo que no alcanzo a ver, hemos recuperado cierta racionalidad o cierta prestancia, o darnos cuenta de que parece que se cometieron algunos errores porque la gente no iba a votar, porque la derecha tampoco fue a votar, ciertos sectores de derecha cuando debían haber ido, ¿no? Pero parece que cuando el voto es obligatorio, los viejos como yo, no tanto, que conocen la historia de Chile, golpean la mesa. Y tenemos el 62% y la patada en el trasero que le dimos a los intelectuales que traicionaron realmente la esencia de la discusión crítica, haciéndose cómplices porque pensaban que iban a ganar, iban a quedar en la historia. ¿En qué historia quedaron estos académicos hoy día? Que ni siquiera pueden figurar, ni han figurado ahora. Se equivocaron porque no fueron fieles a lo que tienen traición, es como la traición de los intelectuales, ¿no? De este libro de Ravel, creo que, ya no me acuerdo, sí, creo que de Ravel o de Aarón, bueno, tú me corregirás, lo buscamos la próxima vez, que no supieron cautelar esto. Yo ahora estoy un poco más relajado, entonces yo creo que también tenemos que, por lo menos yo, no te voy a decir nada a ti, por lo menos yo, que estoy muy desilusionado, es como cuando uno se desilusiona de amigos, que después resultan que hablan de tu pareja, cuando uno comete un error. Yo creo que hemos enmendado un tanto el rumbo, pero no sé si como tú quieres, yo también quisiera, para cumplir lo que Popper decía que era lo más importante de la filosofía política, cómo elegir gobernantes que hagan el menor daño posible. Eso. Fíjate, cómo elegir, que la democracia consiste en ese sistema que garantiza elegir los menos malos de los gobernantes y tener un medio pacífico para deshacernos de ellos lo antes posible. Mira, si yo todavía tengo fe, y más allá de tus denuncias y las mías, de que esto no está totalmente destruido, quebrado, que esto va a seguir así como tumbo. Y hay una cosa que yo te dije una vez, creo, antes que tuviéramos estas conversaciones. Mira, lo peor que podía, después del gobierno de Piñera, de los dos gobiernos de Piñera, lo peor que podría haber pasado, ¿okay?, era que saliera alguien que yo admiraba en muchas cosas, como Katz. Un gobierno de derecha, aunque fuera fuerte, después de los de Piñera, iba a enfrentar una situación política terrible, peor que Piñera en las calles o donde fuera. Y una cosa es que Katz y otro digan, no, yo voy a sacar los militares, y después pensar si los militares le van a disparar a miles de personas, cuando después lo pueden mandar a prisiones y todo lo demás. Que si no, uno no hace política ficción aquí. Entonces, te perdí de repente el hilo de que estaba hablando de... y era el mal menor
Igual menor. Entonces, ya, era con los... Está explicando eso y qué es lo que pasó y si hubiera ganado Cast. Eso, gracias, eso. Entonces te digo, para mí, fíjate, esto va a parecer extraño, pero es lo que yo creo igual que tú. Lo único que yo quería era que ganara un gobierno como el que tenemos, porque como me dijo mi amigo Héctor Carballo, ya muerto gran profesor, uno de los mejores profesores de filosofía griega que había en Chile, bueno, él, lo voy a decir como él lo decía, ¿no? Porque también es un poquito ofensivo. Al estúpido hay que dejarlo que hable. Carlos, al tonto déjalo que hable. O dale un puesto para que de una vez por todas la gente diga es un estúpido. No le quiten la oportunidad, excepto como, claro, que fuera a hacer una cosa terrible. Pero yo creo que aquí, de nuevo, con cierto, bueno, estoy tomando la expresión de él, mira, qué mejor que todo este, y lo voy a poner así, que todo este ideal que yo, porque tengo familiares míos, porque están son del Frente Amplio, y tienen este ideal del cambio y todo lo demás, que hoy día, cuando hablan conmigo, yo les digo, los miro y miran para el lado y dicen, pero cómo van a hacer esto, pero cómo se le ocurre, cómo suelta estos presos, ¿qué no le... Mira, lo mejor que le puede haber pasado a Chile, si es que no se llega a los límites que tú dices, ¿no? Una destrucción, que yo no creo que va a venir por lo que está pasando hoy día en Chile con esta nueva discusión y por el Parlamento y todo lo demás, era que tuvieran la oportunidad para que la gente se dé cuenta lo que significa que alguien llegue, y me voy a poner así, con los ideales más excelsos que tiene, con una nueva generación de jóvenes idealistas, lleguen y hagan lo que hacen, para sanarnos por un tiempo de esto. Porque si llegáramos a volver a elegir algo como este gobierno, más allá de sus buenas intenciones, que seguramente tiene, yo creo que era lo que le pasa a Chile hoy día es lo mejor que le podía pasar. Porque si no, no hubiéramos seguido quedando con esto de, y ya no mejor, el capitalismo, y la sociedad de mercado, y que hay que todo estatizarlo, y ahora tú te das cuenta que si cae el sistema de ISAPRE donde estoy yo, queda, bueno, que se enfrenten, ya se están enfrentando con la realidad, tú puedes hacer cualquier cosa con la realidad, y para eso, teóricos con un poquito de razón, estúpidos que dicen que tú creas la realidad, que el lenguaje crea realidades, lo cual puede ser cierto cuando tú creas billetes bancarios y tienes la institución, porque los billetes son lo que son por una decisión y la manera de hablar de los bancos. La realidad chilena tú no la puedes arreglar hoy día. Nadie, menos este presidente y quienes lo acompañan, ¿no? Con esto de que construimos realidad con lo que decimos. Un poquitito así, pero la realidad te patea. Como alguien que dice, no, yo sé que puedo atravesar la puerta, y dice, hazlo. Bueno, el cabezazo le dirá algo, y por lo menos si se da varios, que hará tu río, no tendrás que soportarlo más, digamos, y por más rato. Entonces, no, y con esto, yo creo que tú tienes que, como un Jeremías, denunciar, y como un Sócrates, seguir siendo tábano, pero no perder la esperanza. Pero también y termino así. Uno no pierde la esperanza, porque si no, ¿para qué? Uno no pierde la esperanza, uno simplemente uno quiere ser un beacon, un faro guía, es decir, mostrar lo peor, pero que también podemos tener algo mejor. Y yo creo que ese es el contexto de que uno va mostrando, mira, colocando, ¿no es cierto?, en la oscuridad el foco, mira cómo está lo que está. Pero si yo no tuviera fe, no estaría en esto, ya me hubiera ido a otro lado, donde mi ancestro, a Noruega,
a Rusia ya no puedo, porque es mal negocio para allá. O te habría dedicado a tu campito. Porque yo tengo fe, tengo esperanza de que uno advierte esto para que la gente reaccione, y esto tiene reacción en el voto. Ahora, en complemento a lo que decías, que el lenguaje crea realidades, sí, el lenguaje crea realidades en la mente, pero no te cambia la realidad física, no te crea la realidad de la estructura, los átomos. Pero sí creo que cómo se conceptualiza la ideología a través de ideas, cómo se conceptualiza el marxismo a través de la idea del odio, diferencia de clase, ¿no es cierto?, los privilegios, y tú, una persona normal, estándar, que es tranquilo con su vida, vienen a meterle ese virus a su hijo, a ellos, y decir, no había mirado ese mundo, y prende la mecha, y sobre una realidad que el hombre era feliz, estaba tranquilo, ¿ya? Le creaste una realidad de infelicidad. ¿Por qué yo no tengo lo mismo que el gallo que vive a 500 kilómetros, pero no está aquí al lado? Y yo no lo tengo. Y ya con eso le generaste una infelicidad tremenda a través del lenguaje. Yo creo que por ahí va el concepto. Claro, pero acuérdate que, y aquí lo importante, por lo menos para mí, siempre es reconocer, mira, que ha habido explotadores en Chile y explotados en las minas, a lo mejor del cobre chileno y en ciertos sectores del campo chileno. Por eso vino la reforma agraria que yo apoyé con los errores que tuvo la Revolución de Libertad. Es que han existido también explotadores y han existido gente de cualquier lado. Me estás derivando peligrosamente algo que no tiene. Yo te estaba planteando una persona tranquila en el siglo XXI, donde no hay grande diferencia, donde está todo bien, pero si tú le siembras la semilla al mal a una persona que está cómoda, percibe bien, ingreso, lo he visto con gente que tiene recursos, que tiene bien, sustenta, pero le metes la semilla, no estoy hablando de la época esa que era injusta, ¿ya? No, y lo jodiste, mentalmente lo jodiste, ¿me entiendes? Es eso. Sí, ya. No, ahora te entiendo, claro, o lo hacen sentirse culpable, digamos así, ¿no? ¿No? Le puede pasar eso también bueno, ciertos sectores políticos que a veces se identifican con la derecha, ¿no? Porque, mira, si lo interesante aquí, creo yo, es que nadie ha podido construir una sociedad sin infelicidad y sin algún tipo de abuso o cierto tipo de situaciones que hay personas que no les gusta y están en desacuerdo, a veces con buenas razones. Y yo a esta edad, como digo, a veces cuando hablo como resignado, y por todo lo que he vivido y lo que vamos a seguir viviendo, a veces pienso, aunque creo que Heidegger lo dijo por otro motivo, ¿no? Y aunque yo ya no soy creyente, no soy ateo tampoco, ¿no? De algunas cosas solamente Dios puede salvarnos. Mira, en ese caso yo diría que hay grupos religiosos, entre ellos los testigos de Jehová, que piensan hoy día, ¿no?, que esto no tiene arreglo, que solamente los problemas humanos se van a arreglar cuando venga el Armagedón, ¿no? Apocalipsis capítulo 16, creo que versículo 16, la batalla del Armagedón, y por 1000 años el mal y el demonio queden, que se supone causa todas estas cosas, queden cautivos, para que al final de esos 1000 años el mal sea destruido definitivamente y podamos vivir, quienes se lo merecen, unos dicen aquí en la tierra nueva, como decía Isaías, digamos así, donde las almas se convierten en rejas de arado y la serpiente va a estar con el niñito, etcétera, etcétera. Bueno, sí, yo creo que perdón, Lucero, yo creo que la humanidad está jodida, ¿eh? Ya lo estamos viendo con lo que hicimos con el clima, incluso por acciones a veces no intencionadas ni buscadas de gente que quería ir adelante con la técnica, la ciencia, el comercio, llenarse los bolsillos, el progreso y todo. Y yo creo que ya, como diría alguien, we are screw up, ¿no?
estamos ya jodidos, solamente es saber cuánto y cuánto vamos a durar, y yo solamente decir, menos mal que a mí me tocó, no sé qué es lo que me quedará, pero como dice mi mujercita, si le puedo durar 20 años más, cosa que yo no sé, pues. Pero menos mal que yo viví una época convulsionada, dura, pero creo que a nivel, fíjate que mundial, por los problemas que tenemos, especialmente los que hemos hecho con el ambiente, no hay vuelta, mi amigo. No, yo creo que ya no hay vuelta, desgraciadamente, los países y las políticas en distintos lugares seguirán tratando de mejorar un poco, pero no hay paraíso en la tierra, y cuando hay algunos, entre ellos los marxistas, que han tratado de crear un paraíso igualitario, socialista, con economía centralizada sobre la tierra, lo que han hecho es, bueno, un Stalin que mata más comunistas que nadie, ningún imperialista o alguien ha hecho, que dice que son por lo menos entre 10 millones para arriba. Entonces, quiero sonar realista, pero al mismo tiempo un tanto optimista que, que no lo vamos a hacer tan bien, pero que espero que no lo hagamos tan mal como podría. Pero no da que termine con este optimismo conjetural argumentado por